9:05 vamos a conversar de inmediato sobre las medidas económicas, algunas de las medidas económicas contenidas en el proyecto del Ejecutivo para reactivar la economía nacional, con el doctor Pedro Solano, que es director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, que ha publicado una carta abierta dirigida al presidente de la República, nos lo va a contar, y el doctor José Verona, director tributario del Grupo Verona, con el cual hemos conversado varias veces sobre temas tributarios, porque pareciera pues que independientemente de que no nos dé el tiempo para tratar todo el conjunto de medidas, hemos hablado con el ministro, hemos hablado con diversos especialistas, que hay dos puntos de preocupación bien focalizados. Uno, que es este tema de, no sé si condonación o en fin, tratamiento especial a las deudas tributarias, que yo siempre he comentado diciendo que bueno, que paga puntualmente o en fin, que solamente paga impuestos por sus ingresos, dirá, oye, pero yo si caigo en insolvencia o no cumplo, nadie me cae el castigo, y ¿qué es esto que dejo que se acumule por varios años y salgo perdonado? Así que ese es un punto del debate. El otro es en realidad más complejo, porque en el fondo siempre se dice que las medidas tributarias o las medidas económicas pues son a la luz de un problema que se presenta, ¿no es cierto?, y que tiene una relativa emergencia. Y de modo que este tema del derecho ambiental y en general de una política medioambientalista suena siempre como algo lejano y no tan exigente de inmediato. Pero sin embargo, ciertamente allí están escondidos algunos otros asuntos. Hemos conversado nosotros aquí con el ministro del Medio Ambiente, y si bien él, señalaba más que la especulación de si se quedaba o no, de lo que se trataba era de saber si exactamente perdía o no arbitrio, y perdía o no imperio, posibilidades de vigilancia del derecho o la aplicación de una política medioambientalista en el país. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, ambos doctores, y vamos a empezar con el doctor Pedro Solano. ¿Cuál es exactamente la preocupación en lo que propone el Ejecutivo dejar en suspenso algunas medidas o algunos aspectos legislativos medioambientales? Yo creo que se puede empaquetar, Raúl, en tres cosas, ¿no? Y tres cosas donde lo que hay que analizar es: se ha identificado un problema y el proyecto de ley propone soluciones. Entonces hay que mirar si las soluciones, primero, resuelven el problema, y segundo, si son adecuadas para la visión a largo plazo que queremos como país, ¿no? Entonces, las tres cosas que se han hablado es, primero, excesiva permisología, tramitología, y para eso se ha dictado una medida de que en las evaluaciones de impacto ambiental, cuando haya una opinión vinculante de otro sector, que en este caso es el CERNAM, básicamente, se den dentro de los 30 días. Lo segundo es que se está diciendo que competencias que son actualmente exclusivas del MINAM deberían ser resueltas por el Consejo de Ministros. Entonces, en ese paquete tienes que las zonas reservadas serían establecidas ahora por decretos supremos, así como los límites estándares, y se aprobaría por decreto supremo la política de ordenamiento territorial. Y lo tercero es esta idea de que el ente fiscalizador, OEFA, multa mal, multa mucho y multa siempre, ¿no? Entonces, para eso lo que se ha propuesto es que ahora la sanción ya no sea una multa directa, sino una medida correctiva, y que en todo caso, si es que no se aplica la medida correctiva, se puede aplicar hasta el 35% de la multa que correspondería. Entonces, si me permiten, me gustaría detenerme un poquitito en cada una de esas cosas, sí, para ver si los problemas que han identificado y las soluciones propuestas tienen una correspondencia, ¿no? Entonces, en el primer caso, si yo veo que la evaluación de impacto ambiental está durando un periodo de tiempo que a veces dicen bien es 8 meses, 1 año o más, ¿no? La etapa de la opinión vinculante es una etapa muy cortita. Es una etapa muy corta en donde primero tuviste que pasar por elaborar términos de referencia, luego tuviste que pasar primero por una compatibilidad, luego por términos de referencia, luego por hacer el estudio de impacto ambiental, luego por enviarlo a la opinión vinculante, luego por levantar observaciones y finalmente por aprobarlo. Entonces, en esta etapa de la opinión vinculante, uno revisa las estadísticas del CERNAM, y el CERNAM lo que está diciendo actualmente es que en el 2013 y en lo que va del 2014, su promedio de días de evaluación para las 6.000 solicitudes que reciben por año es más o menos de unos 26, 28 días. Dicen que en algunos casos sí se pasan en 2 o 5 casos al mes de los
más o menos 400 entonces que ven al mes, 400, 500 que ven al mes se pasan entre 2 y 5. Entonces, si yo veo esas estadísticas, digo, caray, primero no lo están haciendo tan mal, segundo es desproporcionada la carga de trabajo que les hemos puesto. Si queremos hacer una norma que resuelva el tema de los plazos de ley ya completos, me gustaría que le aumenten capacidades, que le aumenten presupuesto, pero que veamos el tema de ley de una manera integral. O sea, no solamente veamos al funcionario de Cernam si se demora 26 o 32 días, sino veamos lo que demora la autoridad sectorial competente y la calidad de los estudios de impacto ambiental. En el fondo, para tratar, no sé si me equivoco, pero tratar de simplificar, se trata en verdad de que se ablanden determinadas normas para poder tener más tranquilidad y que nos aprueben proyectos. Que no haya tanta incisiva preocupación medioambientalista. Suena duro, pero en realidad vamos a las cosas concretas. Pero es que yo creo porque que lo que... como aquí las cosas no se hacían así, en el Perú uno tomaba el territorio que quería y hacía lo que quería, y la preocupación medioambientalista era completamente ganas de fastidiar de parte de los burócratas. Pero ojo, el estudio de impacto ambiental no es una licencia, el estudio de impacto ambiental tendría que ser un instrumento para gestionar. Entonces lo que queremos es que el instrumento para esa gestión sea bueno. Así es. Entonces lo que debemos asegurarnos como Estado... ¿Pero estamos seguros de que es así? No es así. Ahorita no. O sea, ahora los Pero a veces pues algunos estudios de estos también o son muy radicales o son, por así decir, muy totalitarios o son muy exagerados y entonces impiden que yo, que soy un promotor que quiere sacar adelante un proyecto, no me deje. A ver, pero ojo, el estudio, ¿quién lo presenta? Lo presenta el administrado, lo presenta quien va a ejecutar el proyecto. O sea, son compromisos de quien lo va a hacer. Ahora, son compromisos que tienen que cumplir con la legislación, con los estándares. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es, primero, que los términos de referencia sean los correctos, pero segundo, que los estudios estén bien hechos y luego que sean monitoreados. Entonces, me parece que en este punto el proyecto de ley está apuntando a un momento muy pequeño, pero que además somos muy injustos con ese funcionario que actualmente está teniendo una carga de trabajo muy fuerte. Esto de que le quitan al ministerio y se lo pasan al Consejo de Ministros... A ver, ahí son tres cosas, ¿no es cierto? Son competencias exclusivas ahorita del Ministerio establecer las zonas reservadas y fijar los límites y estándares. Y lo de la política de ordenamiento territorial simplemente había un vacío donde no se había dicho con qué instrumento legal se aprobaba esto. Pero lo que sí teníamos claro es que el ordenamiento territorial y la política se hacía a propuesta del Ministerio del Ambiente con la participación de los gobiernos regionales. Esto es lo que dice en la normativa actual. Entonces, en lo tercero, para salir rápidamente de eso, a mí me parece positivo que esta política se apruebe por decreto supremo, manteniendo que sea propuesta del Ministerio con los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque es una política y es una política que trasciende a los sectores. Que se apruebe por decreto supremo me parece bien. En cuanto a lo anterior, me parece que instrumentos que en este momento son técnicos se están llevando una decisión política. ¿Por qué? Las zonas reservadas no establecen aún áreas protegidas ni tampoco fijan límites de uso definitivos. Eso cuando se hace es cuando se establece el área protegida definitiva, que siempre se ha hecho en el Perú por decreto supremo. Lo que hace la zona reservada es dar el inicio a un proceso para establecer áreas protegidas y hacer pues la consulta social, reunir elementos económicos, políticos, etcétera. Entonces, en este caso, trasladar esa decisión a un Consejo de Ministros me parece que es equivocado. Y más aún viendo los antecedentes que tiene la norma, donde uno se da cuenta que no es que se quiera resolver un problema de fondo que ha venido afectándonos por 40 años. Por 40 años estas áreas se han establecido bien por el sector, antes agricultura, ahora ambiente, y nunca generaron problema. Lo que se quiere resolver es un problema concreto de una preocupación de un grupo de empresarios por un área específica. Entonces, si había un problema concreto, creo que debimos resolverlo también de manera específica. Garantizar que esa zona reservada respete los derechos preexistentes, cosa que está en la legislación. Pero hubiera sido saludable tener un acuerdo específico para eso. De acuerdo. Lo de los estándares y límites, ya actualmente estos estándares son revisados por los sectores. Pero ojo, los estándares de calidad, que es lo que un ámbito puede soportar de modo que no perjudique la salud, la calidad del ecosistema, o sea, que no nos genere externalidades que después son costos de remediación posteriores. Ese es un tema técnico. Ese no puede ser un tema que yo diga, yo creo que debe ser más bajo. O sea, hay estudios que me tienen que decir, este ambiente puede soportar tanto, y si vamos a poner tantas empresas que intervienen ahí, el límite al que pueden
acceder cada uno de ellos va a ser este. Es un tema técnico que con participación de los sectores se puede definir y se puede definir bien. ¿Se puede decir que, digamos, todas estas normativas y esta preocupación, el haber creado el Ministerio del Medio Ambiente y todo, en realidad fuerza las cosas porque quiere llevarnos al presente a algo que tendrá que irse solucionando poco a poco? Esto es un poco así como se ha estado, ¿por qué no vamos a continuar navegando bajo ese curso, ¿no es cierto? En otras palabras, en realidad, lo que tácitamente se discute es ¿es posible y necesario tener una política medioambiental que a su vez no frene el desarrollo de la economía? Porque ahí el error del criterio es que justamente no teniendo un cuidado ambientalista vamos a tener desarrollo. Este es la respuesta sería que no, porque los controles medioambientales, los controles laborales, los controles tributarios siempre van a tener un freno en el desarrollo económico. José Verona ya llevando agua para su molino. Pero ojo, lo que nos dice el mundo moderno es que las economías fuertes tienen también una institucionalidad ambiental fuerte, tienen normas ambientales claras. Algo más que se señalaba, es decir, que hoy día cualquier producto peruano que sale al exterior tiene que demostrar que está cuidando el medio ambiente. Simplemente no compite el que no se actualiza. Hace 30 años fueron las computadoras, ¿no es cierto?, y el Internet, y el que se quedaba con su máquina de escribir no se actualizaba, no competía. Actualmente el que no entra con estos estándares ambientales y con responsabilidad ambiental no compite. A mí lo que sí me preocupa, si me permites, Raúl, es que tanto en la parte tributaria como en la parte medioambiental, durante los últimos 2 o 3 años ha habido un endurecimiento. Es por eso que yo le he titulado esta reforma, la reforma de la flexibilización. O sea, hemos comenzado a ver que este año vamos a crecer a menos del 5%. Y esto se debe justamente a mi comentario anterior. Hemos tenido una práctica de sobrecontrol ambiental, sobrecontrol laboral, sobrecontrol tributario. Y entonces esta práctica de flexibilizar un poco, tomando y citando lo que tú habías dicho, don Raúl, oye, pero ¿no podemos continuar como antes? No, la verdad que no podemos continuar como antes, pero tampoco podemos traer 40 años a futuro, traerlos hoy, que significa implantar los controles. Pero José, de eso no se trata, de eso no se trata. O sea, yo creo que siempre se va a poder discutir el tema de si el estándar es muy alto o muy bajo, y eso de ahí tiene que ser un tema que se resuelva técnicamente, pero lo que tenemos que hacer es resolverlo dentro de la institución que hemos creado para eso. Mira, el día que en la minería resulta que no puede resolver un tema como Conga, yo le quito la competencia al Ministerio de Energía y Minas y se la paso a otro, o fortalezco al Ministerio de Energía y Minas para que lo haga bien. No, definitivamente el tema Conga es un tema puntual. Pero tengo una política para determinadas casuísticas, pues, porque en el fondo de repente no hay norma general posible en la medida que son casos muy específicos. Una primera medida que tiene que ver lo medioambiental, lo laboral y lo tributario, a su vez en esta reforma, es la famosa facultad que quiere el presidente Ollanta para firmar contratos de estabilidad. Entonces, si alguien va a invertir 500 millones, es porque ya estudió el marco laboral, el marco medioambiental y el marco tributario. Y lo que quiere decir, oye, estoy de acuerdo con la legislación que hay actualmente, por eso yo estoy de acuerdo con nosotros, porque, oye, hay gente que quiere invertir, y lo único que le preocupa a la fecha, porque los contratos de estabilidad son tributarios, no son estabilidad ambiental, laboral, no, solo quieren estabilidad tributaria. Dicen, si tú, Estado peruano, me dices que el marco tributario que existe actualmente va a ser el mismo en los próximos 15 años, yo ingreso al Perú los 500 millones de dólares y desarrollo dentro de las prácticas legislativas medioambientales, laborales y tributarias que tú me hayas determinado. ¿Y eso sí es posible? Súper bien. ¿Eso sí es necesario? Citando al expresidente Fujimori, fue lo que le dio el gran impulso. Sí, bueno. O sea, hoy por hoy lo que pero quiero... siempre es un impulso, primero autoritario, pero además con saltos y con sustos. Y a cada susto vienen nuevas exigencias. Si se producen algunos cambios económicos, entonces hagamos tal o cual cosa. Sí, pero cobremos más, no cobremos don menos. Raúl, tenemos que responder al desarrollo económico del de a pie. Entonces, lo que mucho se quejan las personas es, estas reformas no van dirigidas al de a pie. Y yo digo, claro, no van dirigidas directamente, porque es casi imposible. Pero la dirección es indirecta. Volviendo al tema de los contratos de estabilidad tributaria. Estamos hablando de que alguien viene a invertir 500 millones. ¿Sabes qué va a pasar si vienen 10? Es una inyección a nuestra economía de 5.000 millones de dólares que va a generar trabajo. Que no podemos renunciar. En el tema que necesitamos vitalmente. Ese es el punto. entonces estoy de acuerdo con que lo que se ha presentado ahora con respecto a las deudas tributarias y en general todo el tema tributario es correcto, que es una política que se está llevando bien. Vamos a diferenciar los contratos de estabilidad tributaria de la eliminación de intereses. ¿Qué pasa con la eliminación de intereses? Hay dos grandes bolsas
de dinero incobrable por SUNAT. Uno, los casos que se encuentran judicializados o en reclamos por más de 6, 8 años, reclamo, apelación, judicializado, y los otros son los incobrables porque van a tocarle la puerta al banco, van a tocarle la puerta al registro público, casa, carros, y no tienen de dónde cobrarle. Esos son los dos grandes beneficiados con la eliminación de intereses, que para SUNAT constituyen un gran pasivo y para las empresas también. Muchos dicen, oye, que esto va a beneficiar a determinadas empresas, tiene nombre propio. Ya lo veremos, por eso soy el primer abanderado en aquí en RPP exigir que se haga pública la relación de los beneficiados y los montos. Ahora, ¿pero por qué estoy de acuerdo con la eliminación de intereses? Porque lo que le están condicionando es desístete de esa demanda que le has hecho a SUNAT en el Poder Judicial. Si no te desistes, no hay reducción de intereses. Desístete de ese reclamo, de esa apelación. Si tú no renuncias a tu pretensión de pelearte con SUNAT, no te reduzco el interés, lo cual es positivo, es saludable. Vamos a ver si de los 180.000 contribuyentes que señala el ministro de Economía Castilla, solo se inscriben 1.000, 10.000 o Dios quiera los 180.000. Pero todo parece ver, porque ya se está escuchando en el mercado, que no van a pasar de 10.000 los que se acojan a este beneficio. Y eso sí preocupa, porque entre los 10.000 van a estar los grandes que tienen las deudas mayores a 500 millones que se van a reducir a 100 o 150. Eso es lo que estamos viendo con toda claridad, digamos, ¿no? Ese es el riesgo. Vamos a hacer una pausa y conclusiones finales. El fútbol a todos nos tiene dominados, así que, por supuesto, el análisis de las medidas económicas tendrá que hacerse por desde diversas perspectivas, pero hoy día solamente tenemos un espacio breve. y 23. Bueno, pues entonces, concluyendo, ¿tiene o no que reconsiderarse todo lo que se ha planteado en materia ambiental en estos decretos económicos, en esta reactivación de la economía nacional con sus proyectos? ¿Es posible esto o en realidad ya hemos llegado tarde? No, yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí porque, mira, se ha manifestado Defensoría del Pueblo, algunos congresistas, distintas organizaciones, hay distintas opiniones. Entonces, lo que creo que tiene que quedar claro es que el paquete, como está diseñado, puede ser mejor. Y si puede ser mejor para todos, pues hagámoslo mejor. O sea, si pensamos de que los estándares o algunas normas del sector ambiental podrían ser mejores, fortalezcamos a la autoridad ambiental. Nos va a servir mucho más una autoridad ambiental fortalecida, va a generar mayor credibilidad. Es un poco lo que estamos discutiendo con respecto a las universidades. Sí. Dice, ¿por qué hay tantas universidades? Tenemos que poner orden. Pero oiga, se han pasado 50 años sin que usted haya puesto orden. Usted simplemente ha dejado hacer. Y además ha dejado hacer y no ha hecho lo que le corresponde con la universidad privada. Es curioso porque más bien el sector ambiental es un sector muy joven y que a pesar de ser joven, lo único que ha hecho es cumplir la ley. Ahorita estamos castigando a OEFA por cumplir la ley. O sea, a OEFA le dijeron, esto es lo que hay que hacer, supervisar, multar cuando encuentras una infracción y hacerlo en plazos adecuados. Yo pienso y lo ha hecho. Yo pienso que la necesidad que se tiene ahorita es una necesidad económica. Algo que le falta al paquete de reformas es aumentar el drawback. El Perú es un país, hasta en la parte minera, medioambiental, somos un país exportador, o sea, vivimos de las exportaciones y eso no lo podemos negar. Otros países del mundo tienen un drawback del 8-10%. Escúchame estas estadísticas del propio OEFA. OEFA te dice que de cada 100 supervisiones solamente multa en el 1,7% de las veces, ¿ok? Y te dice que cuando estas multas son llevadas al Poder Judicial, el 95% de las veces el Poder Judicial le da la razón. ¿Qué te dicen estas estadísticas? Que multa bien, ¿cierto? Y que no multa tanto. A pesar de eso, el proyecto de ley te propone una norma general, o sea, que aplica para todos, no solamente al 1,7, sino al 100%, que te dicen, ¿sabes qué? De ahora en adelante, cada vez que incumplas, ya no te voy a multar, te voy a aplicar una medida correctiva. Y si tu medida correctiva no la aplicas, te multo con el 35%. ¿Sabes cómo es eso? Como que ahorita dijeran, ¿saben qué? A pesar de que hay poca gente que se pasa el semáforo en rojo, como hay algunos pocos que no están llegando temprano a su reunión, vamos a hacer un régimen de excepción, que cuando se pase en la luz roja le voy a decir, pórtate bonito, pues no lo hagas. Y si te vuelves a pasar, te pongo el 35% de lo que corresponde. ¿Qué va a provocar eso, José? Todo el mundo se pasa el semáforo. Sí, claro. Entonces queremos promover conductas ilegales. Acá lo que hay que ver es que se está buscando incentivar la economía. A mí me parece que estos cambios
hay que completarlos. Y como refería hace Es decir, un momento... primero partamos de que eran indispensables, ¿no es cierto? Sí, claro, eran Había necesarios. que tomar cartas en el asunto porque en verdad la situación se estaba complicando. Se veía un sobrecontrol. No solo eso, sino que además había que dar algunos impulsos para que no se paralizara la economía o se disminuyera, en fin, ¿no? Necesitaba reactivación. Ya. Don Raúl, el periodo... Ahora, eso, perdón, sí. ¿eso qué significa en términos tributarios? Hay que cargarle más a la gente, ¿qué se puede o se debe hacer? Una de las medidas que tiene que ver con la pregunta que usted me dice, ¿hay que cargar más al ciudadano o hay que liberarlo? Definitivamente la respuesta hay que liberarlo. Tal es así que están bajando la tasa de detracciones del 12 al 10% para el tema de servicios. Pero tú acabas de decir algo, ¿cómo reactivamos la economía? Si nuestra economía es plenamente exportadora, yo lo activo dándole un incentivo a los exportadores para que exporten más y para que el que todavía no exporta comience a exportar. Y una medida directa a la vena es aumentar la tasa del drawback. El drawback es la devolución que hago yo a las empresas exportadoras. A la fecha estamos hablando de un drawback del 5%, cuando en otros países tienen mayores incentivos. En la crisis del 99 con el Packard Morgan americano, en ese momento el gobierno elevó el drawback del 5 al 8% y todo el mundo comenzó a exportar como loco, comenzó a mandar productos fuera, porque esa es inyección a la vena, dinero que incluso se puede utilizar para hacer medidas medioambientales, para hacer correcciones, que hoy hay que limitar un poco Y la eso caja. favorece también a sectores medios. Todos Mediana los y sectores. pequeña empresa, A ver, por el ejemplo. pequeño productor de gamarra que está haciendo prendas para gimnasios y que exporta $1,000 al mes, se ve beneficiado. Así como la minera, de que se encuentra ahorita con problemas medioambientales, tiene un 3% más que le sirve de caja para instaurar estas medidas medioambientales y estos controles. Entonces, esta medida del drawback es una medida ausente en el paquete reactivador. Y yo me pregunto, si queremos activar la economía y el Perú es eminentemente exportador, ¿por qué no? Complementémosla. Exacto. O sea, tenemos que elevar el drawback a 8% sí o sí si queremos hablar de reactivar la economía. Ahora, yo quiero traer un poquito de historia, porque, ojo, la primera reactivada de la economía fue la del primer gobierno de Fujimori. Y eso estuvo asociado a un código del medio ambiente, a la creación del INRENA, a la creación del Consejo Nacional del Ambiente y a las primeras regulaciones ambientales del sector minero. Entonces, digo yo, ¿frenaron esas normas de economía? No. ¿Fue más claro para las empresas cómo debían trabajar? Sí. La segunda de los últimos 5 años coincide con el Ministerio del Ambiente, coincide con todas las normas que tenemos ahora. Entonces, yo lo que quiero saber es por qué resulta ahora la angustia que para activar la economía resulta que tenemos que atacar a esta institucionalidad, No, pues a estas normas ambientales. Hay una reorientación, efectivamente, ¿no? Que es lo que se está discutiendo de fondo, en verdad, una reorientación del modelo económico. Ahora, todas estas normas han quedado en la Comisión Permanente del Congreso. Esperemos que recojan las inquietudes que venimos planteando, tanto mejorar la parte medioambiental como incluir lo del drawback en este paquete, ¿no? Eso sería lo deseable. Bueno, pues bien, muchas gracias a José Verona y José Verona y Pedro Solano. Don Raúl, si me permite un segundito. Bueno, sí. Nos estamos olvidando de una noticia muy bonita, la verdad. Segundo festival de Amancay, retomando las costumbres ancestrales. Le contaba, esto en Asia. Sí, le contaba a don Raúl que ayer estuve con 2 amigos en las lomas de Asia, que son lomas que pertenecen a la comunidad campesina de Asia. Están espectaculares, estos son los últimos días en que se puede ver la flor de Amancay, que como saben florece únicamente durante 2 semanas, una vez al año. Y hoy día es la fiesta de la Amancay, ahí en el kilómetro 98 por Rosario. Pueden ir a ver comida, danzas y sobre todo lo que van a conocer es gente muy buena que está haciendo estos trabajos porque cree en ellos y porque quiere su patrimonio. Por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Son las 9:30. Inmediatamente, después de la pausa, nos vamos al fútbol. Ya hemos quedado en enfoque, y un enfoque que no es mordelón, un enfoque que quiere ver a 4 países hermanos sudamericanos enfrentándose.